En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen, como buenos fantasmas del futuro, otros horizontes posibles. Bueno, muy bien, y los que nos acompañan periódicamente saben que cada viernes tenemos nuestro propio tanque, que es justamente la visita de los fantasmas del futuro. Cada semana aquí con nosotros. Hoy, Santi Stavale. ¿Cómo te va? No, tanto tiempo. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, ahí está. Los he escuchado fielmente cada viernes, así que un poco en tema estoy de lo que vienen tratando mis compañeros. Tremendas charlas. Lindas charlas tenemos, la gente también por suerte se engancha. Se abren ventanas por todos lados. Sí. Ahí el gran dilema es si continuar abriendo o ir cerrando. Yo creo que conviene seguir abriendo, ¿no? Porque cerrar, concluir un tema... Y creo que además Mark Fisher no estaría de acuerdo con ir cerrando. Él abría puertas y ventanas a lo loco, así que vamos a seguir haciéndolo. Es que nunca vamos a encontrar una respuesta absoluta a tantas preguntas que tienen que ver además con muchas veces con lo cotidiano, ¿no? Más allá de que puede tener un costado filosófico, esto no es para la academia, sino sí, total. para pensarnos en el día a día también. Esa era la propuesta de Mark desde el momento en que abandonó la militancia intelectual en la academia y se propuso escribir para la blogosfera, digamos, ¿no? Claro. Es como, bueno, utilicemos internet para pensar en comunidad, problemas que nos atraviesan y saquemos el conocimiento de las aulas, ¿no? Además está bueno para ponernos a revisar algunas conductas que hemos naturalizado, ¿no? Uno lo ve por ejemplo, la utilización del celular, ¿no? En todo momento, en el colectivo, incluso lo peligroso que se vuelve los conductores de autos que van con el celular más atentos al chat que a lo que tienen que hacer en la calle. Sí, ¿no? A riesgo de perder la vida, estamos actualizando el muro de Instagram, de Facebook, decía Fisher en un pasaje muy hermoso de una de sus entradas al blog. Y bueno, hoy te propongo hablar de un tema que un poco me disparó una de las entradas del blog de Fisher, que se llama o lleva por título Nada es aburrido, todo es aburrido. Ajá. Y bueno, te propongo que charlemos, pensemos el tema del aburrimiento, ¿no? Bien. A partir de un diagnóstico que hace Mark. Fisher en ese texto plantea que el aburrimiento había sido algo así como el afecto reactivo del siglo XX, ¿no? Es decir, la expresión del malestar en el siglo XX, o una de las expresiones, de las tantas expresiones del malestar del siglo XX, pasaban por el aburrimiento, ¿no? Trabajos monótonos, los trabajos que teníamos empezaban desde nuestro inicio de la carrera laboral y moríamos casi en el mismo puesto de trabajo, vidas grises, un estado de bienestar que garantizaba ciertas condiciones básicas de existencia, pero tampoco nos daba mucho más. Y entonces ese vacío existencial que generaba una vida sin sentido, una vida con un sentido chato, se manifestaba en esta idea del aburrimiento, en esta sensación de aburrimiento, ¿no? Y Fisher dice que, de alguna manera, ese problema, o ese desafío, ese malestar, fue lo que logró identificar muy claramente y muy perspicazmente el neoliberalismo, y al que intentó darle respuesta. Y en eso fue más efectivo que la izquierda organizada, dice Fisher. ¿En qué sentido, digamos, no? El neoliberalismo logró asociar la estabilidad, por ejemplo, laboral, a el aburrimiento. Y nos propuso flexibilidad, nos propuso una serie de emociones ligadas a la precariedad, a lo que hoy conocemos como precariedad, ¿no? La flexibilidad, el cambio de trabajo constante y la incertidumbre. Sí. Y por eso Fisher nos dice que el afecto reactivo del siglo XXI es la ansiedad.
hay algo como una sensación de que el neoliberalismo logró extirpar el aburrimiento. Sin embargo, ahí Marx nos dice, bueno, es cierto que la ansiedad es el afecto reactivo principal del siglo XXI y hay que politizarla, y ahí viene toda su idea sobre la politización del malestar, sobre todo la depresión y la ansiedad, son las que más le interesan a él. Sí. Pero dice, no compremos del todo esta idea de que el neoliberalismo logró erradicar el aburrimiento. Dice, es cierto que fue muy exitoso y muy efectivo en sacarnos de ese estado de vacío existencial que teníamos los domingos a la tarde, que teníamos en la cola de un banco, o que teníamos cuando terminaba la programación televisiva, digamos, ¿no? Que había ese vacío existencial. Hoy cualquiera que tenga un teléfono, un smartphone en la mano, sabe que es imposible estar aburrido, digamos, ¿no? Sentir esa sensación de que hay un vacío que llenar, ¿no? Porque está siempre ahí a la mano, un contenido. Bueno, esa posibilidad siempre estuvo. En lugar del teléfono celular, uno podía aportar un librito. Bueno, claro, pero el libro significa un esfuerzo y a veces leer, ¿no? A veces uno no está con las energías como para dedicarle ese trabajo, ese esfuerzo que significa la lectura. Y a veces uno se quedaba panza arriba aburrido, digamos, sí. ¿No? Entonces lo que nos dice Fischer es que el neoliberalismo ha sido muy efectivo en anular la sensación del aburrimiento. Pero dice, ojo, que el aburrimiento es ambivalente. Está por un lado la sensación de estar aburrido y por otro lado está lo aburrido, es decir, el contenido. Y claro, dice, la gran paradoja de esta era es que el aburrimiento, digamos, es que ya no somos sujetos capaces de sentirnos aburridos, pero lo aburrido es ubicuo, es decir, está en todos lados. Y él dice, bueno, no es algo que podemos ver muy a simple vista, digamos. La música, él dice, ¿no? Suena más o menos igual que hace 20 años. En el cine, en general, tendemos a ver remasterizaciones, remakes o clásicos o de temas que ya fueron desarrollados por el cine de los 60 y los 70. En la literatura los bestsellers se repiten y hemos perdido de alguna manera la esperanza de encontrar algo novedoso, de ser sorprendidos por la cultura, ¿no? Y él dice, bueno, estamos entonces como en el medio de dos sensaciones. En el medio de saber que todo es aburrido, pero de estar atravesados por la compulsión de consumir ese aburrimiento. Entonces dice, estamos en los momentos en que antes sentíamos ese vacío existencial, tendemos a actualizar y reactualizar nuestro muro de Instagram o de Facebook, o a cliquear en un chimento de un famoso, de una famosa que no conocemos, o si conocemos no nos interesa, o a repetir las mismas canciones o las nuevas canciones, pero con viejos sonidos que animan la industria cultural, digamos, ¿no? Entonces, él lo que nos sugiere es que si por un lado el capitalismo, el neoliberalismo, ha logrado distraernos del sentimiento de aburrimiento, no ha logrado resolver el contenido aburrido. Claro. Y él me parece que nos dice algo que es muy interesante, que es que lo que logró anular es un estado de ánimo, el aburrimiento, que era ambivalente en el sentido de que era productivo también. Y él dice, los punks, por ejemplo, el movimiento punk, enfrentó el aburrimiento llenando con creatividad la escena musical. Claro, ahí está el punto, ¿no?, inicial para mí. No está mal aburrirse de a ratos, porque justamente ese aburrimiento te puede llevar a una acción creativa. Totalmente. Bueno, es que eso... A ver, ¿con qué me entretengo hoy? ¿No? Totalmente. Si no tengo el celular, no hay luz, no puedo ver una película en la computadora. Bueno, ¿qué hago? Bueno, y a veces, en los momentos que son momentos muy efímeros en nuestra actualidad, en donde se suspende esa posibilidad de, por ejemplo, acceder a las redes sociales porque se cayó internet, etcétera, etcétera, nos invade una sensación como de ansiedad, ¿no? Bueno, como empieza a sentirse una sensación corporal para nada agradable. Sí, hasta ¿no? incluso una especie de psicosis hasta apocalíptica, ¿no? Cada vez que se cae WhatsApp a nivel mundial parece que el mundo se paralizó. Bueno, y eso se ata
un poco con algo que hemos hablado en otras oportunidades, que tiene que ver con el diagnóstico que él hace de la cultura. Él dice, bueno, vivimos en la gran paradoja de un tiempo hiperacelerado, no nos alcanza nunca el tiempo cuando llegamos al fin del día para hacer todo lo que teníamos que hacer, que se combina con una estasis cultural. Cuanto más acelerado está el tiempo, más detenida está la cultura, dice él. ¿Por qué? Porque efectivamente, como vos recién acabas de decir, para producir cosas nuevas necesitamos tiempo, necesitamos tener esa sensación de que tenemos que llenar un espacio vacío y que para eso tenemos que crear algo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa sensación de culturas que no crea imágenes de futuro nuevas, que no crean sonoridades nuevas, etcétera, tiene que ver con esta incapacidad de aburrirnos de alguna manera, ¿no? Porque es ese tiempo libre, esa retirada de la compulsión constante a estar en el ciberespacio, por ejemplo, lo que nos hace perder la creatividad, digamos. No sé cómo la ves. No, estaba pensando en cuán naturalizado tenemos todo el aburrimiento, que incluso siendo adultos y hasta siendo padres, pensamos que nuestros hijos no pueden aburrirse, ¿no? Entonces estamos buscando todo el tiempo actividades o ni hablar en vacaciones de invierno. Total. Hay que hacer algo para que el chico no se aburra. Entonces, bueno, las películas, las plazas, todo el tiempo. Y no solo lo estamos sobrecargando quizás a la criaturita con actividades que quizás él ni siquiera pidió, sino nos estamos cargando nosotros en la espalda la obligación de que no se aburra. Exactamente. ¿No? Bueno, y ahí además está no solamente el costo en términos productivos, que significa tener que conectar con otra persona en los ratos libres, digamos, ¿no? Enfrentarse al aburrimiento y crear nuevas formas de comunicación para llenar ese vacío existencial, como decía Fisher, sino también que el aburrimiento, que también podríamos pensar al aburrimiento en su otra cara, digamos, ¿no? El tiempo libre sin la exigencia de la productividad también puede llevar a una imaginación crítica, ¿no? A ponernos a pensar qué sucede en nuestras vidas, qué sucede en nuestra cotidianeidad y qué sucede en el mundo, que es una mierda, digamos, ¿no? Y que quizá el aburrimiento pueda llevarnos a imaginar una conspiración posible. ¿Por qué no? Estaba pensando también que cuántos deportes, ¿no?, que sirven para entretenernos como espectadores, nacieron del aburrimiento también. Bueno, totalmente. ¿No? Me imagino que estaban aburridos ahí, ¿qué podemos hacer? Y apareció una pelotita dando vuelta y se empezaron a patearla o a meterla en una canasta, qué sé yo. Y sí, se fueron, totalmente. Así que bueno, un poco o que corre una carrera. El tema es que, claro, el capitalismo después se convierte en esa máquina que a ese mismo deporte que nació como algo lúdico, lo convierte en parte de un negocio, ¿no? Exactamente, lo convierte inmediatamente en mercancía. Y ahora estamos discutiendo si las SAD son buenas o no para el fútbol argentino. Bueno, te das cuenta. Así que bueno, un poco la propuesta era esa, pensar en el aburrimiento. Y esta frase polémica y podríamos decir contradictoria, nada es aburrido, todo es aburrido, resume un poco esta idea de que el neoliberalismo nos distrae del aburrimiento, de esa sensación de vacío, porque todo el tiempo nos está, como aquel niño que le acercan la cuchara sin que llore, mostrando hambre, nos está llenando de contenido y de flujo informativo aquellos momentos en donde podríamos estar aburridos. No obstante, esa compulsión por llenar el tiempo libre y hacerlo productivo o rentable no elimina el contenido de lo aburrido, porque no tenemos tiempo para producir algo nuevo que nos deslumbre y que nos interpele, digamos. Ahí dijiste algo, agregaste algo que va de la mano, si se quiere, el aburrimiento, que es el no estar haciendo algo rentable, ¿no? Hay muchas veces que uno está con ganas de no hacer nada, disfrutando simplemente de eso. ¿Por qué no disfrutar de un momento de no hacer nada? Y la mirada de un tercero puede ser: está perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, porque no está haciendo nada. Totalmente. Y no solamente la mirada de un tercero, incluso hay como si fuese un yo moral productivo interno que nos hace vivir ese momento con culpa. Con culpa, totalmente. Así que, bueno,
nada, busquemos espacios para aburrirnos, sería la consigna de hoy. Sí, cómo no. Bueno, justamente, espacios ustedes tienen habitualmente, los Fantasmas del Futuro se siguen reuniendo, pero actividades públicas, ¿cuándo? Actividades públicas tenemos varias. A ver. Por ejemplo, para quienes estén por Capital o tengan ganas de ir para Capital, el 21 de septiembre, el Día de la Primavera, vamos a estar en el Espacio Conti, allá en la ESMA, que tanto quieren transformar en un espacio de recreación, Sí. Politizando el malestar y hablando un poco de los fantasmas que nos aquejan en la actualidad. Después, acá en la Ciudad de La Plata, vamos a estar presentando un libro de China Miéville, un escritor inglés que trabaja con lo extraño, la figura de lo extraño, y que escribió un libro sobre el manifiesto comunista. Ajá. Vamos a hacerla en Malicia el 28 de septiembre. Y bueno, vienen otras actividades más, pero en principio esas dos. Y vamos a tener un octubre y un noviembre cargado, pero vamos a tener tiempo para contarlo. Más adelante, en los sucesivos viernes, con los Fantasmas del Futuro nos iremos enterando. Así Por es. ahora, 21 y 28 de agosto. 21 en la ESMA, en el Conti. De septiembre, perdón. De septiembre. Así y el es. 28 acá en La Plata, la presentación de este Exactamente. libro. Muchísimas gracias, Santi, Gracias, como Mono. siempre.